En 15 minutos volvemos con más información. Le decía, venimos del anterior segmento. Ahorita voy con los comentarios y saludos de la audiencia, pero ya está la analista internacional, especialista en temas internacionales, Brenda Estefan, porque veo una especie ya de medir fuerzas, Brenda Estefan, entre los dos gobiernos, que creo que por cuestiones, recuerdas, hemos abordado ya el tema contigo ciertamente antes, porque aquí lo debatíamos en el sentido de que por qué no restringían el acceso de la frontera de Estados Unidos hacia México. No que no frenaran del todo, restricción, vaya, más cuidado, porque los estadounidenses, los migrantes estuvieron entrando y entrando sin ningún control, ¿eh? Y de aquí para allá, nosotros con todos los controles necesarios y urgentes. Y como es Estados Unidos tampoco, digo, no es novedad. Si tú vienes de Europa y entras por Washington, pasas como 10, 15 filtros. Es decir, desde que el 2001 se volvió restrictivo, más restrictivo Estados Unidos. Y nosotros nos hemos vuelto cada vez más laxos, ni en pandemia, Brenda. Pero a ver, tú eres la que le entiendes. ¿Cómo interpretar este llamado después de que ayer Estados Unidos también comunicó que la frontera se iba a abrir hasta el 26 de abril? Ahorita me voy con Omar Jonathan de Telemundo, Arizona. Abrimos contigo, Brenda. Luis Alberto, muchas felicidades por el reconocimiento de YouTube a Proyecto Puente y a todo el trabajo que realizan ustedes. Pues en efecto, tú y yo ya habíamos hablado de este tema, ya habíamos dicho que era increíble que no hubiera ningún tipo de control, no solamente a nivel fronterizo, sino en los vuelos que llegan a México. Es decir, incluso vuelos que venían de zonas con nuevas cepas que eran más contagiosas o con zonas de alta incidencia de coronavirus, no son al día de hoy restringidos de ninguna manera, no hay ningún tipo de controles de pruebas PCR, periodos de auto isolación, digamos, de 14 días a quienes lleguen de ciertos destinos, no hay nada de eso. Sin embargo, ayer se da este anuncio por parte de la Cancillería, sorprende por un lado porque, como bien ya decías, el tránsito hacia Estados Unidos pues ya estaba desde marzo del año pasado, como ustedes saben muy bien, en la frontera ha estado restringido, y también en la frontera del sur de México, algo que poco se sabe, pero Guatemala impuso controles al tránsito fronterizo que venía de México los últimos meses del año pasado y hasta enero de este año. Y sin embargo, México apenas ayer hace este anuncio que coincide, digamos, con el anuncio por parte del gobierno estadounidense de enviar vacunas a México, vacunas de AstraZeneca que estaría compartiendo con Canadá y con México como un préstamo que después estos países le regresarían, entendiendo que en Estados Unidos esta vacuna no ha sido aprobada por la autoridad sanitaria y tienen 7 millones de dosis en diferentes, digamos, bodegas, las tienen almacenadas y han decidido pues enviarlas a sus países vecinos como una manera pues de ampliar su círculo sanitario, su cinturón sanitario, pero al mismo tiempo, en paralelo, piden a México cooperación para ayudarlos con este incremento en los flujos migratorios que se está viendo en la frontera y que se ha convertido en una crisis, por un lado, una crisis política para la administración Biden, porque ha generado mucha presión en un tema muy sensible entre los estadounidenses, algo que incluso podría costarle a Biden políticamente para las elecciones intermedias, porque si bien le ha ido muy bien con la campaña de vacunación y con la aprobación del paquete financiero de apoyo por COVID, pues en este tema que es muy sensible para el electorado republicano y para quienes digamos, podrían tener un voto indeciso por el tema migratorio, pues no le está yendo nada bien con los resultados que se están viendo y que, pues, una vez más, Estados Unidos voltea a México para pedir cooperación en este tema, Luis Alberto. ¿Y qué procedería entonces, Brenda, en este caso? Es decir, ¿hacia dónde iríamos? Mira, yo creo, o fuentes mexicanas o diplomáticos han dicho que no fue una negociación a cambio como tal, un quid pro quo, no fue a cambio. Sin embargo, pareciera que claramente el gobierno estadounidense está atendiendo la situación en la frontera con todas las posibilidades que tiene. Ha mandado a su agencia de administración de emergencias, a FIMA, a que atienda la emergencia in situ. Particularmente les preocupa el tema de los niños migrantes no acompañados, Luis.
En las últimas semanas ha habido en promedio más de 4,000 niños en estaciones migratorias manejadas por agentes de la patrulla fronteriza, instalaciones que no están diseñadas para niños y que la experiencia indica cuando ha habido niños detenidos en estas estaciones en años pasados que incluso llegan a haber muertes de niños en estos lugares. Entonces, la ley estadounidense marca que los niños pueden estar únicamente 72 horas en este tipo de instalaciones. En promedio han estado 117 horas y la administración Biden está buscando desatorar este tema. Sin embargo, ha hecho, pues, digamos, la promesa o ha dicho públicamente que no va a deportar a niños, un poco marcando su diferencia con la administración Trump. Y pues esto ha generado que vengan cada vez más niños y que no haya la infraestructura ni las condiciones para poder manejar, digamos, este cambio de política pública de un día para otro. Y bueno, lo que ya sabemos, Luis, los mexicanos desde 2007 a la fecha había bajado el flujo de migrantes mexicanos a Estados Unidos desde 2007 hasta el año pasado, perdón, hasta 2020, y sin embargo, del año pasado a este año hay un importante crecimiento en el número de mexicanos tratando de cruzar hacia Estados Unidos. Puede ser que parte de esto tenga que ver con que el gobierno estadounidense de Trump, en la administración Trump, echó a andar en marzo del 2020 que se conoce como el Título 42, que es que los agentes de la patrulla fronteriza pueden regresar a alguien que cruzó la frontera sin procesarlo. Es decir, para términos legales, no se hace, no se detiene, no se levantan actas, simplemente se le detiene y se le expulsa. En ese momento se le expulsa y para términos legales no queda registrado. Y los mexicanos pocas veces cruzaban más de una vez por las implicaciones penales que podía llegar a tener. Es decir, un segundo cruce te llegaba a costar a lo mejor un mes de cárcel, pero ya un tercero, más de un año de cárcel. Los mexicanos preferían intentar una vez y si no ya. Ahorita lo que estamos viendo es mucha reincidencia porque con esta política del título 42, pues básicamente pueden cruzar 10, 15 veces y es saber qué pasa, que se cansen o que finalmente lo logren. Y creo que eso puede estar teniendo un impacto en los cruces. La administración Biden está intentando mandar mensajes para controlar los flujos migratorios. Biden en entrevista en ABC abiertamente dijo, no vengan, no tenemos la capacidad de recibirlos, pero creo que finalmente, pues en la migración, como sabemos, Luis, hay los factores de expulsión, la crisis en México, la crisis en Centroamérica, producto también del coronavirus, y bueno, y de los pues muchos fenómenos que afectan a Centroamérica y también los fenómenos incluso naturales. Es una razón, la razón de expulsión, pero estos mensajes de la administración Trump han sido un factor de atracción a la migración, lo que ha hecho un incremento que, de acuerdo al Departamento de Seguridad Interna, son los números más altos de detenciones en 20 años. Entonces, o se verán los números más altos de detenciones en 20 años, no necesariamente de personas, porque como te decía, hay mucha reincidencia. Pero bueno, esto sí se ha convertido en un foco, quizás la primera crisis importante que le toca manejar a la administración Biden y está buscando pues apoyarse en México y creo que de ahí viene la reacción de México de endurecer los controles migratorios, porque no lo hace a vuelos y únicamente en la parte terrestre. Parece que el mensaje está claro. Por último, te digo, ¿llega tarde, crees tú? Yo creo que llega tarde los números, como lo decías, 200,000 vidas irreparables, casi 200,000 vidas. Y en un momento donde estuvimos en semáforos rojos con más de 1,200, 1,300 muertes por día, no se toman nuestras decisiones. Ahora que, de acuerdo a las autoridades sanitarias, tenemos 8 semanas de tendencia a la baja en el número de casos de coronavirus en México, parece pues un poco tardía la decisión. México es hoy el tercer país del mundo con mayor número de muertes por coronavirus, solamente por detrás de Estados Unidos y Brasil. Y pues como decíamos, cada vida cuenta. Yo creo que estas medidas de control migratorio que se han tomado en muchos países del mundo debieron haberse tomado antes. No digo que esté mal que se tomen ahora, pero creo que se debieron haber tomado antes, Luis. No, yo estoy de acuerdo, que reitero y contigo lo hemos debatido y lo hemos abordado muchísimo. La gente, aquí no había controles, nada. Y fueron, en verdad, a mí se me hace increíble la laxitud
cómo enfrentamos la pandemia y contigo lo abordamos también. Hicimos un comparativo internacional. ¿Ibas a decir algo para cerrar, Brenda? Sí, que hay notas, incluso tú puedes ver notas en periódicos en Estados Unidos o en España, en el país, donde hablan de ciudades en México que se han vuelto como ante el encierro de otros países, estas ciudades se han vuelto una gran opción para visitar. Entonces, como todo lo demás está cerrado, váyanse a México, ahí no les van a decir nada y ahí pueden prácticamente ahí pueden contagiar, ¿no? Totalmente. O a vacacionar, imagínate. Brenda, como siempre, un placer y pues próximamente te vamos a estar leyendo cada 15 días aquí en Proyecto Puente. Cada 15, ¿verdad? Quedó, ¿sí? Así es, cada 15, Luis, muy contenta de estar comenzando este nuevo proyecto con ustedes. Encantados, en verdad, de seguirte la huella y que nos sigas ahí siempre apoyando en estos importantes análisis. Gracias, buenos días. Un gusto, que tengas un buen día, Luis. Igualmente, Brenda Estefan, internacionalista, la va a estar leyendo también en el portal, como va a estar leyendo a Caro Araiza, como va a estar leyendo también a Dulce Esquer, va a estar leyendo otras plumas, Mariel también Montes, especialista en temas de la infancia. Estamos renovando el portal para darle para usted, por supuesto, siempre las plumas que merece. Omar Jonathan de Telemundo, Arizona, ¿frente a qué estamos?